Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, hice hace un tiempo un vídeo sobre por qué no desconectar la batería en un coche, sobre todo en los coches modernos. Bien, bueno, pues parece que hay dudas al respecto. Vamos a ver una cosa. ¿Cuándo se desconecta la batería en un coche? Bien, la batería en un coche se desconecta o bien para cambiar la propia batería, lógicamente, o bien para cuando cambiamos el alternador o cuando cambiamos, por ejemplo, el motor de arranque, ¿vale? Principalmente, luego bueno, puede ser también a veces cuando andamos con las bujías de encendido o el cableado de las, pues eso, de las bobinas, porque esté en mal estado y pueda producir un corto. Precisamente es por eso, la batería se desconecta cuando puede producirse un corto en el vehículo. Esto es que toquemos una masa con un positivo, por ejemplo, con una llave a la hora de soltar una tuerca, ¿vale? Ahí es cuando se cambia. Pero para cambiar, por ejemplo, el sensor del árbol de levas, ¿vale? O el sensor de cigüeñal, o un sensor MAP, o el sensor MAF, ya sabéis, el del caudalímetro, o las electroválvulas de turbo, de EGR, nunca se desconecta la batería. ¿Por qué hacemos esto? Porque para que la ECU en ese momento, con la batería puesta, sabe que acabas de cambiar una pieza, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque si desconectas la batería y luego cambias esa pieza, puede ocurrir, como a veces ocurre, que la ECU en ese momento detecta que no conocía esa pieza o no reconoce esa pieza al conectar la batería porque ha reseteado, como digo, y el vehículo pues entre en modo de emergencia o directamente puede pasar normalmente desde que entre en modo de emergencia, que no funcione bien el vehículo, y en algunos casos, si se deja bastante tiempo, puede que incluso salte el inmovilizador del vehículo. Y ya os digo que quitar ese problema de inmovilizador con el ordenador lleva su tiempo, ¿vale? Por eso, mi consejo, si cambiáis, como digo, estos sensores, es que los cambiéis con la batería puesta, ¿vale? Lo que hay que procurar siempre es de no tocar, como digo, un positivo y una masa, por ejemplo, con una llave, que es por lo que se desconectan las baterías. Aparte los airbags, bueno, por seguridad, dependiendo también, igual que, como digo, los cableados, pues que pueden estar pelados, cables de la batería, y te pueden ocasionar ese corto. Es por eso por lo que se sueltan, como digo. En los coches modernos ya nos han traído unos cuantos de hacer esto, pues gente que ve los foros también de mecánica y dice, bueno, pues de aficionados a mecánica, vamos. Dice, uy, pues esto hay que hacer, hay que quitar la batería, y lo ponen, y el vehículo, oye, que te llevo un vehículo en la grúa, que es que le he cambiado una pieza yo y el vehículo ahora no quiere andar, o no anda bien, o sale en modo emergencia y demás, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el vídeo. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.